Muy buenos días amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy volvemos a los hongos psilocibios, volvemos a la psilocibina, a los hongos mágicos, a María Sabina. Para los que no lo conozcáis, tengo un podcast que empecé hace ya tiempo, en el cual he estado explicando qué es la psilocibina, hongos psilocibios, mis experiencias con psilocibina. El podcast ya suma unos cuantos audiovídeos, como los siguientes: cómo cambiar tu mente, meditación y psicodelia, qué es la psiconáutica. Esto tira mucho de Stanislav Grof, del que trabajaremos y hablaré en el futuro, de Máquina también, de Ram Dass, la experiencia psiconáutica, psicodélica y la consciencia, psiconáutica y circuitos cerebrales, ¿qué ocurre? Los bardos, en ese famoso libro de Ram Dass y Timothy Leary, donde explico todo: el primer bardo, el segundo bardo, los tres bardos. Los hongos mágicos, un manual. Efectos físicos, cognitivos y visuales de los hongos psilocibios. Un mal viaje de hongos de psilocibina. ¿En qué consiste? ¿Qué es? No es que exista una manera particular. No, es que como yo he vivido uno, he contado el mío, cuento el mío. Mapa de sensaciones al ingerir hongos mágicos de psilocibina. Los cantos chamánicos de una mujer espíritu, María Sabina, que encontré una traducción. Claro, lo ideal es lo otro, pero no entendemos, excepto los que entendéis ese lenguaje sagrado que ella utilizaba. A mí me parece sagrado, y alguien que conocía su lenguaje, su idioma, lo tradujo para ver el significado, y es muy interesante observar lo que dice. Transformando el miedo a través de la meditación y la experiencia con hongos psilocibios. Investigación y estudios médicos sobre la psilocibina. Usos médicos en terapias asistidas por psilocibina. Cambios de creencias asociados con el uso de psicodélicos. No es que cambies porque sí, puedes perfectamente no cambiar. Recordar siempre, yo, bueno, menos esta es mi declaración, yo esto no lo hago ni para irme de fiesta, ni para una reunión de amigos en mi casa. No me interesa en absoluto, ni entro en eso. Esto lo hago de una manera personal, en un entorno particular. Pueden ser varios entornos, cuando me siento muy bien, incluso cuando tengo preguntas, aunque solo lo he hecho 3 veces. Lo hago para buscarme, para buscar la esencia de mi naturaleza, de la del ser humano, el espíritu, mi conexión con el todo. Y bueno, no es que lo hago para eso, si es que al principio, la primera vez que lo hice, mi única cosa en la cabeza, que tenía un poco de thrill, de no miedo, pero decir, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Porque sé, por lo que me han contado la persona que me ayudó a hacerlo, aquí hay algo que cuando me lo tome no puedo decir apago la luz y se acabó. Y mi intención fue la de una búsqueda personal. Nada más. No me interesa el ocio, no me interesa la Asociación Religiosa de los Hongos Alternativos Californiana, no me interesa hacerlo en grupo, no me interesa en absoluto. Es cierto que ya se está utilizando como terapias para, por ejemplo, la depresión. Es legal en Australia, de hecho tengo un vídeo acerca de eso. Más vídeos que tenéis aquí por si os interesa este tema. De cambios de creencias, el último que he mencionado. Microdosis, psilocibina, setas mágicas o trufas mágicas. Protocolos de microdosis de psilocibina. Australia, es el que os comentaba, acepta el uso de la psilocibina. Cocina, meditación y psicodélicos, con mi amigo David Ariza, donde hablamos durante casi 2 horas acerca de muchas cosas. Cocina, psicodélicos, impacto que nos pasó un gran amigo con el que comparto, y he compartido un montón de cosas que tienen que ver con la cocina, con la fotografía, con la vida, las preguntas que nos hacemos y también con los psicodélicos. Resumen de la primera conversación psiconáutica.
porque eran 2 horas, luego hice un resumen alrededor de 11 minutos. Hongos, psilocibina, el origen y el pasado. Flores, plantas y anfibios psicodélicos, el cerebro y las experiencias místicas. ¿Qué fue del experimento del Good Friday? Y entidades en la psicodelia. Carl Jung, Tenes Maquina y Pablo Amaringo. De Carl Jung ya conocéis el libro rojo que he hecho enterito, con comentarios. De Pablo Amaringo estoy empezando a contar algunas cosas de su arte. Pablo Amaringo es más de la ayahuasca, pero aún así me vale igual porque es fascinante. De Tenes Maquina he contado alguna cosita, pero vamos a trabajar también, vamos a aprender o saber, conocer qué nos cuenta un gran psiconauta. Este viajó muchas veces, pero muchas veces. Por cierto, el que viaje muchas veces no significa nada. De hecho, Timothy Leary lo dice, Ram Dass lo dicen, lo cuentan. Puedes hacer un primer viaje y tener más que suficiente. Y yo así lo creo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Si tuviera que escoger de los 3 viajes que he hecho, perfectamente podía haberme parado en el primero. Mi mente o lo que sea, el estado de conciencia no me dijo que parase en el primero. Hice un segundo, que me llevó a otros lugares. Y en el segundo, una voz me dijo, no hagas más. Bueno, yo hice más, el tercero, y ahí vino un gran aprendizaje, muy importante en mi vida. Por lo tanto, esto no va de cantidad, en absoluto. Y para mí no va de ocio, ni de cachondeo, ni de hipersensibilidad, en absoluto. No me interesa en absoluto. No quiero comentar más ese tema, pero sí que pienso que ha sido esa parte ociosa. Lo siento mucho, yo sé que hay gente que le encanta esto y que hay muchos canales y, pero sí, no pasa nada. Los que han hecho que degenere de nuevo esta historieta hacia unos lugares pues que a mí no me interesan. Destapar a María Sabina como se destapó, condujo a aquella acabara como acabó, y otra vez a crear la tienda del hippie, la tienda del psicodélico. Y no digo que esté mal, porque yo compro a través de una página web legal holandesa. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. El tema de hoy, dicho esta cosita, lo he titulado Los hongos psilocibios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y es una revisión interesantísima de qué son, cuántos hay. Repito, hongos psilocibios, ese es el temita de hoy. ¿Dónde surgieron? Es un paseo. A los hongos se les conocía desde la antigüedad como vegetales, pero hoy en día se considera que los hongos son distintos del reino vegetal y del reino animal. Se distinguen de los vegetales por un carácter negativo. Carecen de clorofila. Carácter negativo por decir algo. No es negativo, son así. Y tampoco los podemos colocar en el reino animal, pues mientras que los animales ingieren los alimentos, los hongos los absorben. Eso es lo que se llamaría a través de los micelios. Lo veréis. Por ahí os pongo una foto. Actualmente, puede cambiar, se conocen unas 196 especies de hongos psicoactivos. Podemos clasificarlos en 3 grupos. Especies que contienen psilocibina o con anillos indólicos. 2. Especies que contienen ácido iboténico. Y 3. Hongos con ergot. En el primer grupo encontramos los psilocibe, de los que básicamente puede haber alguno más, seguramente alguno más. Hay catalogadas unas 116 especies. Yo creo que hay algunas más, pero no importa el que yo crea. Yo lo que he leído, he visto que hay unas 196, 200, no importa. En el primer grupo encontramos los psilocibe, 116 especies. Los Gymnopilus, 14 especies. Los Panaeolus,
13 especies, los Copelandia, 12 especies, los Hippoloma, 6 especies, todos estos silocibes, los Pluteus, 6 especies, los Inocibe, 6 especies, los Conocibe, 4 especies, los Panaenolina, 4 especies, Geronema, 2 especies, y Agrocibe, Galerina y Micena, cada uno con una especie. Todos ellos contienen psilocibina, un alcaloide psicoactivo de la familia de las triptaminas. A grandes rasgos, muchas de las sustancias llamadas enteógenas, palabra que significa devenir divino por dentro, se pueden clasificar entre triptaminas o feniletilaminas. Las triptaminas y las feniletilaminas son familias de compuestos químicos que se encuentran presentes de manera natural en el reino animal y vegetal. A su vez, algunos de estos compuestos se encuentran de manera endógena en el cerebro humano. Dentro de las triptaminas más conocidas también podemos encontrar, por ejemplo, el LSD, que se conoce como dietilamida del ácido lisérgico, la DMT, NN-dimetriltriptamina, y como ya se ha mencionado, la propia psilocibina. Entre paréntesis, 4-fosforiloxi, N y N-dimetriltriptamina. Dentro de las feniletilaminas, algunas de las más consumidas son el MDMA, la mescalina, la anfetamina y una conocida como 2,CB. Hay una pareja, unos autores que se llaman Anne y Alexander Sulgrin. Yo tengo ese diccionario, una especie de diccionario, que se dedicaron a trabajar para iluminarnos, contarnos al mundo mundial todo esto que tiene que ver con los enteógenos. Esos libros, que son 2, es muy famoso, se llaman PiHKAL. Os deletreo, PIHKAL, PiHKAL. Seguramente los tenéis online. Y el otro, la segunda parte, es TiHKAL, TIHKAL. En el primero hablan de las fenetilaminas y en el segundo de las triptaminas. Todo lo que hay explicado al detalle, la parte química, el porqué, qué pasa, qué no pasa. Repito, PiHKAL, PIHKAL. Esto es para los que, yo diría para los frikis que os gusta llegar al detalle de la cosa, ahí lo tenéis todo. Vamos, eso es como el vademecum, ese que cuando vais a la farmacia, por lo mismo. En el segundo grupo de hongos psicoactivos se encuentran la Amanita muscaria, la Amanita pancerina y la Amanita regalis. Es interesante observar cómo precisamente esta especie de hongo ha sido adoptada por la cultura occidental. Con frecuencia evocamos la imagen de un hongo rojo con manchas blancas cuando tenemos que dibujar una seta. Es más, hasta por las calles. Yo vivo en una ciudad que hay una calle dedicada a este tipo de setas. Yo creo que la gran mayoría de gente no sabe ni lo que es. Con frecuencia evocamos la imagen de un hongo rojo con manchas blancas cuando tenemos que dibujar una seta. De igual manera, es común la intuición del vínculo entre la amanita y las dimensiones mágicas de la realidad. No menos, la película última esta de Netflix, la de Mario Bros, creo que hay unas poquitas setas de esas ahí. No menos habitual es encontrar al lado de la amanita un gnomo o duende que habita en ella. Desde la antropología se ha interpretado este proceso de la siguiente manera. Hay una autora que se llama Fericla, que nos dice: en ese sentido, con la Amanita muscaria se observa un fenómeno habitual en la antropología. Todo elemento sagrado, si es suficientemente importante, cuando pierde su espacio central para la sociedad que lo mantenía vivo, casi nunca suele desaparecer de la profundidad del tiempo y del olvido, sino que los símbolos y prácticas que constituían la manifestación del culto sacro suelen pasar a formar parte del mundo lúdico de la sociedad. Se trata de un conocido fenómeno denominado obliteración. Esto es fantástico. El ejemplo más brutal es lo de Mario Bros.
Hasta en las cartas de tarot aparecen ahí bajo las setitas. En Disney aparecen muchas setitas, hongos. En otra magnitud o escala, esta misma obliteración se pone de manifiesto continuamente en símbolos hoy día popularmente extendidos, como puede ser, seguro que lo sabéis, la hoja de marihuana, los emoticonos o los smileys, estos últimos propios del movimiento Acid House. Si bien en su origen estos símbolos eran bandera de ideas y prácticas mucho más particulares y psicoactivas, hoy en día han quedado absorbidos por la cultura de masas y su significado original diluido en la historia. Hay gente que lo utiliza y no sabe ni lo que lleva puesto. En relación con la manita muscaria, existe una sugerente hipótesis que entrelaza al pueblo de los Sami, pertenecientes a los lapones, y a la imagen de Papá Noel por medio de esta particular seta. Por un lado, el pueblo lapón, que desde hace unos 10.000 años habita en Escandinavia, nos ha regalado relatos acerca de sus prácticas referentes al consumo del orín de los renos que habían ingerido a manitas psicoactivas. Por otro, sí, lo que habéis oído es cierto, orín de los renos. Por otro, Papá Noel, ese entrañable personaje que entra por las chimeneas, también nos ha dejado secuencias que en el fondo tienen que ver con lo psicoactivo. Y para finalizar la clasificación de los tipos de hongos con potencial psicoactivo, en el tercer grupo encontramos los hongos que contienen ergot, la Claviceps purpurea, 5 especies, y Cordyceps, 2 especies. Se trata de hongos parásitos que pueden afectar a una gran variedad de cereales y hierbas, aunque su anfitrión más común es el centeno. Vistas las investigaciones, parece que en la antigua Grecia personajes como Sófocles, Homero, Sócrates, Platón, Aristóteles participaron en ceremonias religiosas en honor a Demeter, la diosa de la agricultura. En dichos oficios se ingería el llamado Kikeon, brebaje enteógeno en el que este hongo jugaba un papel importante. Esto, hay muchos antropólogos que ya sabían de esto y lo cuentan, hay mucha gente como Escotado en la historia de las drogas que lo cuenta, un libro fantástico, espectacular, un personaje, el Escotado. También lo cuenta Hoffman. Entre los científicos que estudiaron la Claviceps y sus derivados resalta por encima de otros Albert Hoffman, que estos, los que sepáis un poquito de esto, habéis leído que es el que creó el LSD, que conoció también María Sabina, cuyos experimentos con este hongo le encaminaron al descubrimiento del LSD. Entre las sustancias químicas que contiene está el ácido lisérgico, precursor del LSD. Uno de los grandes divulgadores del conocimiento sobre los hongos psicoactivos, Paul Stamets. Este es un personaje que yo creo que es el mayor experto en hongos psicoactivos del mundo mundial. Tiene un canal de YouTube, tiene varios libros, tiene un diccionario de cultivo increíble. No solamente psicoactivos, también tiene un montón de cosas que cuenta. Yo tomo por ejemplo, la melena de león, que es un nootrópico, no un enteógeno, un nootrópico. Bueno, muchos los habréis comido porque se come también, está en la gastronomía. Melena de león. De hecho, lo conté el otro día en mi círculo o mi circuito de salud. Este autor, Paul Stamets, os lo deletreo, Paul, P-A-U-L, y luego S-T-A-M-E-T-S. Si podéis y tenéis la oportunidad de seguirlo, es interesantísimo. Sugiere ordenar la historia de la relación entre los hombres y los hongos psicoactivos en 4 periodos diferenciados, que a día de hoy pueden ser complementados con un quinto. Repito, Paul Stamets sugiere ordenar la historia de nuestra relación humana con los hongos psicoactivos en 4 periodos, que pueden ser incluso hasta 5. Esto es lo que vamos a revisar ahora. Es muy, muy, muy interesante. Todo esto, ¿por qué creo que es importante? ¿O por qué lo cuento? ¿Yo conocía todo esto antes de tener la primera experiencia? No. ¿A qué accedí o que pude aprender o leer antes? Primero, escuchar a la persona que me habló por primera vez de ella. Seguramente me puse a mirar. Tercero, averigüé que había varios autores que me llamaban la atención, los pioneros. Makina,
Fimotileri, sobre todo Ram Dass. Segundo, me leí el libro del viaje psicodélico de Ram Dass y Fimotileri. Me leí el libro de los muertos. Entendí lo que era el setting, el lugar, el espacio, mi estado mental y el tener a alguien que me guiase. Más que guiarme, que estuviera conmigo. Hay gente que lo ha hecho solo. Sin ellos no hubiésemos hecho ninguno nada, así de claro. Si hubiésemos tenido que esperar en la vida que llegue otro para que te vigile o te ayude, no hacemos nada, ya lo digo. Por esto hay que darle las gracias a todos estos aventureros y aventureras que se meten en estos líos y descubren cosas. También vi un documental y leí sobre María Sabina. Entonces, después de eso, más las explicaciones que me dieron acerca del viaje, es cuando lo hice. Después, como me fascinó tanto, seguí preguntándome, leyendo, buscando. Después de eso vinieron las microdosis. Entonces, yo creo que es interesante escuchar, leer algunas cositas antes de hacer nada, sea microdosis o macrodosis. Ayuda mucho. En este caso creo que es importante porque el impacto del viaje en macro es muy potente. Y esa mini guía creo que es interesante. De nuevo, darle las gracias a los que lo hicieron sin preguntar nada. Etapa primera. Uso de los hongos psicoactivos por parte de los pueblos ancestrales en Mesoamérica, en Norteamérica, en África y en Siberia. Quizá para mí esa sea la etapa, sinceramente os lo digo, más importante, con la que yo más me identifico. Hay cosas de las otras con las que me puedo identificar también, pero esta para mí es esencia. Al hablar de tiempos sin memoria, desconocemos dónde y cuándo empezó la senda que nos conduce hasta aquí. Podemos aproximar, pero no determinar, la fecha de la primera comunión entre hombre y hongo. Las tesis del etnomicólogo italiano Giorgio Samorini nos acercan a la comprensión en este primer paso. Cómo alguien descubrió y difundió la psicoactividad de determinados hongos y plantas. La respuesta es más sencilla de lo que uno podría esperar. Según Samorini, el hombre lo aprendió observando las filias y las fobias de los animales. La respuesta, además de sorpresa, nos podría aportar un poco de humildad a los humanos, comúnmente dispuestos a considerar lo irracional como inferior o despreciable. Esto, sin ser chamanes, sin vivir hace 10.000 años, a los que hemos tenido perros o tenemos perros o han vivido un poquito en el campo, saben lo que es el campo, lo hemos hecho. Cuando un perrito, un animal, hemos notado que está raro, que se encuentra raro, pues hemos visto lo que ha comido. Esto pasa, cómo se purgan con ciertas plantas, qué les pasa. Sí, el ser humano de ese momento, como no vivía en ciudades, ni tenía grifo, ni cosas de ese, ni el supermercado del Yogi, ni el Carrefour, ni Whole Foods, ni cosas de ese tipo, o lo que toque en cada sitio, pues tenía que observar muchísimo la naturaleza, porque de ella dependía pues que viviese, muriese, o se envenenase, por ejemplo. Entonces el aprendizaje se hacía observando y practicando, claro. Otro interesante campo de reflexión que abre Samorini es que gracias a los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, de Tassili Najer en el desierto del Sáhara, al sur de Argelia, el culto de los hongos fuera fuente de inspiración del arte rupestre encontrado en los frescos de las rocas. Estas quizás sean las representaciones más antiguas de los hongos. Estas representaciones datan del Neolítico y podrían tener unos 7.000 años. Allí figuran una suerte de chamanes saltarines a los que le crecen 4 grandes hongos en las manos y unos 50 pequeños ejemplares que recubren su silueta. En el año 2011, en la revista Economic Botany, se escribió un artículo en el que se especulaba acerca de que en las pinturas del abrigo rupestre de la selva Pascuala, en Cuenca, eso es España, hay representados hongos del tipo Psilocybe hispánica, lo cual indicaría que el consumo de dichos hongos en España podría remontarse al menos a hace unos 6.000 años. No se llamaba España hace 6.000 años, España. Para nada. Es decir, que estamos revisando un poco de geografía,
Pero imaginaros que en esa época no había España, ni había América, no, como concepto no había. Habría territorio. Es más, no habría ni mapas territoriales como hay ahora. En la investigación que propició el artículo, de que acabo de mencionar, participaron dos de los mayores expertos mundiales en este tema, Carl Ruck y Gastón Guzmán. De igual manera, hasta nuestros días han llegado vestigios arqueológicos que nos muestran la estima que tenían los indios hacia el hongo. Las piedras hongo más antiguas de los olmecas mexicanos datan del siglo XI a.C. Los indígenas se referían al hongo visionario como Teonanacatal, que etimológicamente significa hongo maravilloso. Repito, siglo XI a.C., los olmecas mexicanos ya tenían hasta un nombre para esto, Teonanacatal, el hongo maravilloso. Todo apunta a que la finalidad del consumo por parte de los indios, yo no sé si llaman los indios, la verdad, pero bueno, era religiosa y medicinal, y efectivamente las pistas que hemos sabido interpretar así lo indican. Religiosa, medicinal y yo diría que chamánica. Estoy haciendo ya potentemente estos audiovídeos acerca del mundo de los viajes chamánicos, donde aparecen estos. Hemos hablado de que hay chamanes que no utilizan nada y chamanes que sí. Por ejemplo, María Sabina utilizaba los hongos desde que tenía 8 años. Pero no podemos descartar, por cierto, no estoy diciendo que con 8 años, es que hay que decir estas cosas porque si no se pone nervioso el sistema, algún papi se pone nervioso y cosas de ese tipo, no. Pero no podemos descartar que al igual que en nuestros días, yo esto no lo tengo muy claro, hubiese parte de la sociedad que utilizase el acceso a estos hongos por cuestiones lúdicas. Esto lo cuenta un autor español. Yo sinceramente lo dudo, porque el concepto de ocio como tal, como lo vivimos hoy, no existe. Yo sí que creo, por otra parte, que que personas de esa tribu, de esa ciudad o lo que fuese en ese momento, sí que utilizasen o que descubrieran que el hecho o que hubiese un uso, digamos, más controlador por parte de la sociedad, el chamán o quien fuera, de uso de esa parte sagrada o ritual, y que no fuera accesible a todo el mundo, pero en ese momento todo era accesible porque estaba en la naturaleza, y que sí que optaran por probar esos hongos. ¿Para qué? Para potenciar su focalización a la hora de cazar, para perder miedos a la hora de cazar, para conectarse con entes, digamos, para contraponer, hacer un contrapeso a un poder social que siempre ha existido y existe y existirá, que a veces gestiona y a veces no gestiona. A ver, al final un chamán, en cualquier tribu, en cualquier poblado, pues es un alguien de poder. Y digo es un alguien porque es más que una persona, es un alguien que contacta con el más allá. Y sí, hay poder. Y hay chamanes que utilizan muy bien eso sin representarse en el poder, y hay chamanes que utilizan eso para beneficiarse del poder. Como todo en la vida. No sabemos, o no se sabe con exactitud, dónde estaba el límite entre lo religioso y lo cotidiano entonces. Yo no tengo ninguna duda, yo creo que lo cotidiano no estaba, que estaba más en lo religioso. Pero bueno, hay un autor con un libro de 1964 que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España. La Nueva España es un concepto que utilizaban entonces para llamar a América.
donde habla de una obra del fraile español Bernardino de Sahagún, del siglo XVI, donde se comenta lo siguiente: los que los comen sienten bascas del corazón y ven visiones a las veces espantables y a las veces de risa, a los que muchos de ellos provocan a lujuria, y aunque sean pocos, y a los mozos locos o traviesos, dícenles que han comido nanacatal. Por lo tanto, si bien he dicho que yo no lo creo exactamente, puede ser, porque aquí lo cuenta alguien que estuvo por ahí en el siglo XVI, que también esas setas fueran consumidas de una manera, digamos, aleatoria, diaria, cotidiana. Es importante poder reconocer cosas cuando alguien las ha vivido y tú no las has vivido. Dicho esto, seguimos. Para terminar con esta etapa primera, hablaremos de Terence McKenna. El desaparecido psiconauta etnobotánico conjeturó que antes que el hombre y sus finalidades religiosas o medicinales habitaran el planeta, existió el hongo. Así pues, los primeros grupos humanos que consumieron hongos no nacieron enseñados. Es más, fueron los primeros homínidos consumidores de psilocibina los que adquirieron ventajas adaptativas y sobrevivieron a los homínidos que no tenían dicho manjar en su dieta. La obra de McKenna la vamos a revisar porque me parece fascinante. Se dispara, ya os digo que se dispara, si lo conocéis alguno o habéis oído de él, se dispara mucho, se dispara para extraterrestres, pero tiene unas cosas que son verdaderamente fascinantes. Este es un buscador de nivel galáctico. A veces ocurre con estas personas que se meten tanto en algo que, digamos, nos abandonan, nos dejan y nos dejan en un estado de ¿y ahora qué? ¿Sigo? ¿No sigo? Es tal el nivel, la intensidad, la pregunta. Yo me siento, por ejemplo, infinitamente más cómodo, lo digo sinceramente, con un Krishnamurti que con un McKinnon. Pero el Krishnamurti no habla literalmente de entes, entidades, pero bueno, en los que hemos leído mucho a Krishnamurti sabemos que en algún momento lo reconoció, sí que veía cosas. Pero otra cosa es que las veía, otra cosa es que las cuente. Bueno, por este McKinnon lo contaba todo. Entonces, al final quizás es una cuestión de gustos, porque igual los dos están contando cosas parecidas, cada uno a su manera. Según McKenna, aprender a regular las dosis y la frecuencia de la ingestión de hongos facilitó un aumento de la agudeza visual, del estímulo sexual y acceso al éxtasis chamánico que pondrían en crisis muchas teorías de la evolución imperantes. El poder extraordinario de la psilocibina pudo catalizar el desarrollo del lenguaje humano. Así pues, el hongo visionario podría ser una parte esencial de la ecuación que propició la autoconsciencia humana. Es más, estirando el hilo de la causalidad, McKenna sugiere que las esporas de los hongos llegaron del espacio exterior y éstas podrían ser una de las formas de vida e inteligencia más primerizas de nuestro planeta. Sus tesis absorben y actualizan parte de las consideraciones míticas que tenían algunos pueblos mexicanos hacia el hongo visionario al considerarlo como el resultado de un relámpago caído del cielo engendrado por el dios del rayo fulminante en la dulce madre tierra. Por cierto, el hermano de McKenna, de Terence McKenna, que sigue vivo y sigue trabajando en la psilocibina, también es muy interesante de seguir. Ya os digo, McKenna es un estado de ciencia ficción que quizás no sea ficción, pero puro. Volviendo al hilo, estamos todavía en la parte 1. Mesoamericano, el primer informante que nos dejó pistas de la relación con el hongo fue Tezozomoc, un indio. Yo, lo de indio, no sé si es correcto o no. Culto que en 1598 escribió en español lo siguiente: los extranjeros les dieron a comer hongos montesinos que se embriagaron con ello, y con esto entraron en la danza. A los extranjeros, a los que vinieron de España, les dieron a comer hongos montesinos del monte, se embriagaron y con esto empezaron a bailar.
Lo que no sabía este señor es que estos iban a liquidar los hongos o a prohibirlos. Pero bueno, todo llega, es que estamos así. Conocido es el baño de sangre que propiciaron las hazañas de Colón y sus colonias en el Nuevo Mundo. Un nombre así ya denota poco aprecio por las tradiciones locales, pero esto ocurre todo el tiempo. Hay pocas culturas que respetan a las culturas que toman. La llamada Inquisición farmacrática se instauró en Europa en el siglo IV y tenía en su afán reprimir el uso de embriagantes chamánicos, la religión a tope, allí donde colonizaba el catolicismo. Como por desgracia era de esperar, en este caso actuó de oficio y en consecuencia. En 1620, el Santo Oficio de la Inquisición decretó formalmente en la Ciudad de México que la ingestión de plantas embriagantes constituía una herejía. Ahí lo dejo. Vamos a la segunda parte. Esta parte primera para mí es la más chula de todas, la que contiene más misterio, porque estamos hablando en algunos casos de 8 siglos antes de Cristo, pero es que podemos ir hasta más atrás, en Argelia, en esas cuevas, 7000 años antes de Cristo. Y en ese momento no estaba la farmacéutica, el farmacéutico, la tienda del yogi, el médico por WhatsApp. No. Ahí procesábamos solos. Ni la mamá o papá helicóptero. Ay, mi niño se ha caído, se ha hecho una pupita en la rodilla, hay que llevarlo a urgencias. No. Vamos a la segunda parte. Segunda etapa. Estudios inciertos o erróneos sobre la identificación de dichos hongos a principios del siglo XX. Reputados etnobotánicos sentenciaron que los cronistas españoles habían sido engañados y que los supuestos hongos visionarios no eran más que peyote desecado. De 1939 a 1944, los pioneros en etnobotánica como Recco o Schultes, el matrimonio de antropólogos Weilander y Johnson, tuvieron en sus manos en distintos momentos a los supuestos hongos visionarios, pero dificultades técnicas propias de sus tiempos y la Segunda Guerra Mundial pusieron en paréntesis la resolución definitiva. Es decir, que confundieron un montón de cosas. Repito, estudios inciertos o erróneos sobre la identificación de dichos hongos a principios del siglo XX llevan a confundir las cosas. Esto duró durante un tiempo. Viene la tercera etapa, que es muy divertida. Investigaciones específicas, empezando tercera etapa por los estudios de Robert Gordon Wasson, este es el de María Sabina, a partir del año 1950. Y luego vienen los supermáquinas, Timothy Leary y Randas. La relación epistolar iniciada en 1949 entre el matrimonio de dos de los etnomicólogos americanos más reconocidos de la historia, Valentina P. Wasson, de origen ruso, y Robert Gordon Wasson, y el erudito poeta Robert Graves, unas obras fantásticas, La diosa blanca, os la recomiendo, desencadenó los acontecimientos que darían a conocer la verdadera naturaleza de los hongos visionarios a los tiempos modernos. Es decir, 7000 años antes de Cristo, ¡guau! Los españoles llegan luego allá, 1500, 1496, 98, cuando sea, no me acuerdo ya. Descubren lo que hay allí, toman notas de lo que hay ahí, hacen hasta catálogos de lo que hay ahí y luego lo prohíben. La Inquisición lo prohíbe. Y claro, el impacto fue potente en la prohibición. Pero estas cosas ya existían también en Europa y en Siberia y en otros lugares. Y en África. Aparece un resurgimiento en el 1900, por ahí hasta 1940, pero todo lo confunden, piensan que es peyote, no se aclaran, un lío patatero, 2 guerras mundiales por en medio, y de repente en 1950 volvemos. El estado en el que estamos hoy, de resurrección, yo le llamé de resurrección, viene de ahí. Tuvo un pepinazo en el
de los 50, 1950, hasta el movimiento hippie, hasta que Nixon otra vez entró. Nixon era la versión católica, bueno, era católico, del cristianismo, de la Inquisición, y lo bloqueó todo. Hasta hace poquito que hemos vuelto a retomar este asunto. Quien haya tomado estas cosas lo ha hecho bien en secreto y de manera no pública, como otras drogas que existen por ahí, que siempre han sido súper públicas. Esta no ha sido tan pública. El matrimonio Wasson llevaba más de 25 años estudiando el papel cultural representado por los hongos, esto es, la etnomicología. Sus investigaciones concluían que en el llamado mundo primitivo los hombres habían rendido culto al hongo. Las indagaciones que hicieron en Europa les permitieron conceptualizar dos actitudes aparentemente opuestas hacia el consumo de hongos, todo tipo de hongos, psicodélicos y no psicodélicos. Los pueblos que se sentían atraídos por los hongos participarían de la micofilia y los pueblos que sentían rechazo y aversión hacia los hongos formarían parte de la microfobia. Mico. Buena parte de los argumentos que permitieron llegar a esta conclusión eran fruto de la semántica referida a los hongos. Los nombres de los distintos hongos y sus connotaciones dejaban entrever esas dos actitudes muy arraigadas en la cultura de distintas naciones. Por ejemplo, hay un doctor muy conocido, lo habréis visto en algunos documentales de los años 90 y 2000, con Sánchez Dragó, con Freixedo y tantos otros, un genio, que se llama Josep María Fericla, que tiene un libro que se llama El hongo y la génesis de las culturas, que por cierto lo vamos a estudiar. Nos da la llave para entender cómo se articulan estas dos categorías en nuestro entorno más próximo. Por ejemplo, catalanes, vascos e italianos sienten atracción hacia el consumo de hongos. Valencianos, castellanos, alemanes y el mundo anglosajón siente rechazo hacia el mundo del hongo. Vale la pena recordar que estamos hablando de todo tipo de hongos y no solo los visionarios. Digamos, chicos, como una referencia culinaria, pues hay países, lugares, estados, zonas, como queráis, más pro y hay gente menos pro. Por ejemplo, los italianos son expertos en la trufa blanca. La trufa tiene micelios. Por ejemplo, entonces, catalanes, vascos e italianos, pro. Valencianos, castellanos, alemanes y el mundo anglosajón, no pro. Vale la pena recordar que estamos hablando de todo tipo de hongos y no solo de los visionarios. Estas actitudes hunden sus raíces muchísimos siglos atrás y es muy probable que en un mundo globalizado estas cosas cambien. Yo creo que han cambiado mucho. Bastante. Aunque de nuevo, se desconoce, en mi opinión, el lado terapéutico, medicinal de la psilocibina, porque lo que se está potenciando, sobre todo, el disparo es ocio. Ocio. Todo el tiempo. ¿Para qué preguntarnos si podemos estar de cachondeo? Desde el punto de vista antropológico, es interesante observar que el uso culinario de los hongos no ha sido la causa de las tendencias emocionales micófilas, de la misma manera que la micofobia no tiene su origen en territorios faltos de hongos. Bueno, es cuestión de gustos estos. El poeta Robert Graves, del que he hablado antes, La diosa blanca, quien en 1934 publicó, tiene varias obras, tiene mitos griegos y romanos, el Yo Claudio famoso, fantástico, que luego acabó en una película, una serie documental inglesa de la BBC, fascinante, Claudius Tiberius Germanicus, brutal. Yo me la he visto como 100 veces. El poeta Robert Graves, quien en 1934 publicó Yo Claudio, uno de los grandes bestsellers del siglo XX, y posteriormente serie televisiva, escribió que la muerte del quinto emperador romano aconteció por un envenenamiento por Amanita phalloides. A raíz de esta información, la pareja de los Wasson se pusieron en contacto con él. De esta primera epístola nació una fructífera relación que alcanzó las 300 cartas y los 20 años de duración. Ya en un primer momento, Graves estuvo de acuerdo en que la microfobia podía tener un origen religioso, exponiendo a los Wasson que la actitud microfóbica, de fobia a la micología,
que había descubierto en la cultura occidental no era otra cosa que un tabú, una ley de prohibición que tomaba todas las características de una censura sobre un alimento de significación religiosa. Es decir, todos los tipos de hongos. ¿Y por qué todos los tipos de hongos? Pues muy fácil. No porque eran todos los tipos de hongos, sino porque había unos hongos que ellos no sabían diferenciar en ese momento, que eran divinos, que te conectaban con cosas que no querían los controladores religiosos, los mismos controladores, por ejemplo, comerciales o económicos, de ideologías políticas y económicas de hoy en día, lo mismo. Lo hacen de otra manera. Si hubiese una pastillita o un hongo que nos despertara a todos y revolucionásemos el sistema económico, por ejemplo, ya os aseguro que lo prohibirían. Bueno, de hecho, ya prohíben muchas cosas sin necesidad de que haya un hongo. En un segundo paso, y quizás el de más trascendencia entre los que ofreció esta creativa relación, Graves hizo llegar a los Watson un recorte de prensa en el que se mencionaba un artículo de Schultes sobre una velada con hongos sagrados, acontecimiento que presenció en la Sierra Mazateca, aquí viene el temita grande, en México en el año 1938, pero en el que no ingirió el sacramento. El sacramento es el honguito. Esto llevó a los Watson a dirigir su atención de Eurasia al nuevo continente, América, que había quedado excluido de sus investigaciones en un primer momento. Tras examinar los papeles de Schultes y los relatos de los frailes españoles, principalmente en el antiguo artículo que he citado, el de Sahagún, y tras varios viajes a México, los Watson fueron admitidos a participar en una velada con el hongo visionario oficiada por la memorable María Sabina en la noche del 29 de junio de 1955. Gordon Wasson, del cual algunos informantes apuntan que fue rápidamente apodado por la población local como el Gordo Watson, recibió 6 pares de hongos y María Sabina ingirió 13 pares. Él 6 pares de hongos y María ingirió 13. Nunca sabremos hasta qué punto los Watson descubrieron a María Sabina o María Sabina descubrió al mundo a los Watson. Por un lado, los Watsons coronaron sus casi 30 años de estudios con una experiencia enteógena de una intensidad y trascendencia que tuvo consecuencias históricas. Por otro lado, María Sabina, exponente de una tradición milenaria en peligro por la persecución prohibicionista, encaminó la senda que le llevaría, entre otros muchos fenómenos imprevistos, a ver su faz estampada en camisetas de turistas. Es más, no solamente esto que es la parte del marketing triste, sino que sufrió muchas cosas como consecuencia de lo que ocurriría después de que los Watson tuviesen esa experiencia. Por mucho que estudiasen y estudiaron mucho y facilitaron mucho, por mucho es igual. El apasionante engranaje que se puso en movimiento esa noche desató una reacción en cadena que latente esperaba su hora. Si podemos valorar con perspectiva histórica los acontecimientos, vemos que quien pagó los platos rotos de tan mitificado desvelamiento fue la originaria. Quien pagó los platos rotos fue la chamana mazateca, pues pocos años después de su ofrecimiento a los forasteros fue perseguida, encarcelada y estuvo varias veces en peligro de muerte. Solo por intuir la profundidad de su existencia y la fidelidad a su austera forma de vida, es recomendable ver las imágenes grabadas disponibles en Internet. Si se teclea el audio-vídeo, el documental que os he dicho, del que he hablado ya, y os he recomendado, María Sabina, Mujer Espíritu. Esta parte es la que a mí me hace, vamos a decirlo, ¿cómo lo decir? Cagarme en todo en el rollo ocioso, de ocio y disfrute. Porque esta es la parte que jode toda la película. Lo siento mucho, pero es lo que pienso. Pero como cada uno, y este canal, entramos en libertad, salimos en libertad, es libre de hacer lo que se le cante, pues allá cada uno con su rollo. Pero esta es la parte que rompe todo. Porque yo quiero conocer, porque yo quiero contar, porque yo quiero. No olvidemos que eran 2 micólogos, pero Watson era el vicepresidente de JP Morgan, un banquito. El artículo salió página principal, portada de la revista Time. Pero bueno, ya sabéis vosotros igual que sé yo.
Los Wasson se pusieron en contacto con el prestigioso micólogo francés Roger Aym para que identificara correctamente los hongos. Aym y Wasson identificaron hasta 20 especies de hongos enteógenos, pero requirieron la ayuda de 3 compañías farmacéuticas para aislar el principio activo. Ninguna tuvo el éxito esperado. Finalmente, conocedores de la sensibilidad del químico suizo Albert Hofmann, descubridor del LSD, mandaron muestras a su laboratorio y a principios de 1957 Hofmann, después de unos cuantos bioensayos y demás técnicas de investigación, aisló los principios activos de los hongos, a los que llamó psilocina y psilocibina. La psilocibina era la 4-fosforiloxi-N, N-dimetriltriptamina, y la psilocina, la 4-hidroxi-N-N-dimetriltriptamina. En 1968 se aisló otro análogo de la psilocibina, la baeocistina, y desde entonces se ha determinado la presencia de baeocistina en 32 especies diferentes de hongos psilocibios. Según un investigador que se llama Ott, que publicó un artículo en 1996, la baeocistina es enteógena a una dosis de 10 miligramos. El llamado dios de los ácidos, Albert Hofmann, regresó a México una vez pudo encapsular la psilocibina. Tal y como en su día María Sabina había compartido su conocimiento con los forasteros, Hofmann quiso compartir su descubrimiento con ella. El químico suizo administró 20 miligramos de psilocibina en comprimidos a María Sabina y algunos acompañantes en una velada en Huautla de Jiménez. A los 20 minutos de la ingestión se empezó a alterar el ambiente, pues no aparecían efectos. Ante la disyuntiva de si explicar a los asistentes, los cuales difícilmente habían visto un comprimido antes, que las píldoras necesitaban entre 30 y 45 minutos para hacer efecto y los problemas lingüísticos incluidos, o la posibilidad de dar una dosis de refuerzo a los asistentes, Hofmann no se mostró dubitativo en sugerir 10 miligramos más para disipar las dudas. Una vez finalizó la sesión, la chamana mazateca manifestó que no había diferencia entre los efectos de los hongos y los de las píldoras de psilocibina. Hofmann dio un frasco de comprimidos a María Sabina, quien le expresó agradecimiento, pues ahora podría ayudar a la gente incluso cuando los hongos no estuvieran disponibles, porque los hongos no siempre están disponibles. En otro orden de cosas, no tan buenas, el gran público, mediante la revista Life y This Week Magazine en 1957, conoció la existencia de los hongos sagrados, que los destapó Wasson en 1957. La aparición en los medios de comunicación de masas jugó un papel muy destacable en la presentación de los hongos al mundo. El único punto sobre el que Wasson no tenía plena potestad en su artículo era el título del mismo. Los editores de Life lo titularon En busca del hongo mágico. Desde aquel momento, el imaginario popular hizo un hueco en su seno para los hongos mágicos y en tromba se desató la siguiente etapa de nuestro recorrido. Y esto es importante porque nuestra vida cultural, urbanita, privada desde hace mucho tiempo de la naturaleza, poco a poco robándonos naturaleza, o el contacto con la naturaleza, con el yo, es la que ha hecho que las cosas se desmanden. Que es el uso sin conciencia. Parece que es un religioso. La verdad es que yo religioso no tengo nada. Yo me lo he pasado muy bien en mi vida. Sinceramente, pero muy bien. Transgresor un poquito también. No hablo desde ese lugar. Porque no lo he sido nunca. Pero sí. Hemos cambiado sacralidad en naturaleza, la naturaleza, por ocio. En fin, cuarta etapa, uso de los hongos visionarios como sustancia recreativa y de generación del uso tradicional, principalmente en México a partir de 1960. Yo creo que no hace falta que tire mucho más ahí, ¿no? Porque aquí hablamos de encuentros sexualoides, revolcamientos, trances, cachondos, en fin, turismo fúngico, que podríamos llamar. También podemos llamarlo como llama narcoturismo. En fin, no me interesa mucho, ya sabéis lo que es.
De esto hay mucho todavía. Bueno, ahora hay un montón. Ahora hay un revival otra vez. Y yo, ya para la parte final, lo que sí que diría es lo siguiente, que es muy reciente. Y esto hay que agradecérselo también, por ejemplo, a Watson. Sí, pues mira, va a ser que sí. En ese sentido, esto es como la teoría del péndulo, para un lado y para otro. Australia ha reconocido el uso de la psilocibina para ciertos tratamientos como pueden ser la depresión y la ansiedad. Entonces, ya empieza a haber investigación. La Universidad Johns Hopkins tiene un departamento especializado en esto. Os invito a que veáis ciertos documentales que están en Netflix o en otras plataformas de documentales hechos en las que sale la Universidad Johns Hopkins y ese departamento en particular. Esta parte es magnífica porque podríamos tratar de encontrar ciertos patrones que son naturales y que a lo mejor no tienen que intervenir las farmacéuticas, pero bueno, ya os digo yo que esto no va a ser así, porque de hecho está bastante complicado acceder a estas cosas, pero muy complicado. A ver, se accede, como todo en la vida, pero que es complicado. No hay unas tiendas de estos. No te los puedes cultivar en tu casita. Bueno, a lo mejor puedes decir que crecen naturales en tu casita y esas cosas. Esa es la parte nueva, la parte que me gusta, pero de nuevo, cuidado y atención a esto, porque yo sé que ya hay farmacéuticas en este tema metidas y en el momento que se apoderen de eso, otra vez control absoluto de todo del medio. Igual que las iglesias psicodélicas y iglesias de la psilocibina, de las que en Estados Unidos ya hay 200. En resumen, queridos amigos, os dejo con esta mini introducción que me parece de interés para que quien quiera empezar con esto de los hongos mágicos, microdosis, empezar a saber, o por saber solo, o por probar de a poquito, que tenga información de dónde viene, qué es esto, la máxima posible, para facilitar el viaje, si os interesa el viaje. Desde luego, para mí es un viaje al interior, enteógeno, buscando al Dios interior. Pues eso es, en eso estamos. Pero en eso estamos y además lo pasamos bien. Aquí nadie lo pasa mal. Yo no me aburro. El otro día alguien comentaba algo muy gracioso cuando puse el círculo de salud, que me dijo, sí, pero bueno, y luego el choricito español, y luego alguien puso algo divertidísimo, vale, y después te vas a la obra. A ver, muchas gracias por los comentarios, la verdad es que venían a pelo, venían al cuento, porque sí, yo como de todo, sí. Bebo vino cuando me gusta, no bebo como bebía antes, me gusta el buen vino, en dosis mucho más pequeñas que las de antes, pero sí, como de todo, carne, pescado, pollo, verduritas, de todo. Lo que no he comido son algo que me han dicho que se come en México, que son unas hormiguitas. Mi amigo mexicano dice que eso es como el caviar. Nunca lo he probado, me gustaría probarlo, pues pronto tocará. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Continuamos con este viaje de los hongos de María Sabina. Hasta mañana.